Shalom a todos. 11 de enero del 2024, segunda edición de las noticias semidescafeinadas. Comenzamos. Hoy jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya abre las audiencias para discutir un caso presentado por Sudáfrica. En este caso se examinarán acusaciones relacionadas con eventos ocurridos durante el conflicto en Gaza. Antes de la audiencia, el primer ministro Netanyahu compartió un vídeo en inglés con el objetivo de clarificar ciertos puntos antes del comienzo de la audiencia en La Haya. En este vídeo, Netanyahu afirmó: Israel no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desarraigar su población civil. Y destacó que Israel lucha contra Hamás, no contra la población palestina, en conformidad con el derecho internacional. La representación de Israel en este debate estará liderada por el profesor Malcolm Shaw, un reconocido experto británico en derecho internacional, derechos humanos y resolución de disputas territoriales. Además, Israel ha nombrado un juez adicional para el caso, el expresidente del Tribunal Supremo, profesor Aaron Barak. Una delegación representada a las familias de secuestrados asistirá a la audiencia en La Haya en nombre de estas familias. La demanda de Sudáfrica incluye alegaciones de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos, basándose en informes y testimonio. Además, señala la necesidad de medidas temporales para proteger los derechos del pueblo palestino según la Convención según el Genocidio. La acusación incluye declaraciones de altos funcionarios y personalidades públicas en Israel. Se trata de un caso sin precedente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en lo que respecta a Israel. La Corte Internacional de Justicia, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, según su carta, decide basándose en el derecho internacional y tiene autoridad para tratar disputas entre Estados miembros, sujeto al consentimiento del Estado demandado. La Corte está compuesta por 15 jueces de diferentes países, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con un mandato de 9 años. Yuval Arad, hija del fallecido o del desaparecido Ron Arad, el aviador de combate capturado en 1986 en el Líbano, realizó una inusual declaración pública a través de la cuenta de Facebook de su madre, Tami Arad. En esta publicación, Yuval expresó su frustración y dolor por lo que percibe como una falta de aprendizaje por parte de Israel en el manejo de secuestros similares al de su padre. Yuval compartió que desde el inicio del secuestro de su padre, ha seguido de cerca la situación de otros secuestros, sintiendo que el vacío dejado por su padre solo aumenta. A pesar de su deseo de expresarse desde el corazón, se abstuvo anteriormente por la situación de guerra. En su declaración, Yuval critica lo que considera inacción y falta de previsión en los esfuerzos por recuperar a los secuestrados, comparando su situación con la de su padre. Según ella, la historia se repite y hay una renuencia a aprender de experiencias pasadas.
Señala la frustración y el dolor de las familias de los secuestrados, quienes son aconsejados a tener paciencia y confianza en los esfuerzos del gobierno. Yuval argumenta que el proceso de traer a los secuestrados a casa implica tomar decisiones difíciles y negociar con grupos terroristas, lo que puede llevar a concesiones dolorosas y políticamente desafiantes. Critica la falta de liderazgo y responsabilidad en la toma de decisiones, argumentando que esto es necesario para resolver la situación y comenzar el proceso de sanación tanto para los afectados directamente como para la nación en su conjunto. En sus palabras, Yuval refleja su profundo deseo de cambio y una solución eficaz para el retorno seguro de los secuestrados, enfatizando la necesidad de que el pueblo de Israel enfrente y soporte el dolor de estas difíciles decisiones para el bienestar de todos. Recientemente, el Shin Bet y la policía de Israel llevaron a cabo una operación exitosa para prevenir ataques en Jerusalén Este. Se identificó y arrestó a 2 individuos de 23 y 21 años, sospechosos de planear ataques con explosivos y de apoyar a ISIS. Durante una investigación llevada a cabo por el Shin Bet y la Unidad Central del Distrito de Jerusalén, se descubrió que estos individuos consumían contenido relacionado con ISIS a través de Internet y Telegram, incluyendo vídeos y material ideológico. Influenciados por este contenido, planearon realizar ataques contra agentes de seguridad y fuerzas del orden. Los esfuerzos conjuntos de la Policía de Jerusalén y el Shin Bet lograron descubrir y frustrar los planes de estos individuos antes de que pudieran llevar a cabo sus ataques. Se reveló que ya habían comenzado los preparativos para fabricar los explosivos y otros medios para llevar a cabo los ataques. Adicionalmente, durante la investigación se descubrió material de contenido ilegal en el celular de uno de los sospechosos, lo que condujo a la apertura de otra investigación en su contra. Al concluir la investigación del Shin Bet y el Tribunal Distrito de Jerusalén, se establecieron pruebas suficientes contra los 2 individuos. Se presentó una acusación formal y su detención se ha extendido mientras se prepara un auto de procesamiento. Esta operación destaca la continua vigilancia y esfuerzos de las fuerzas de seguridad de Israel para proteger a ciudadanos y prevenir actos de terrorismo. ¡Cuánta energía desperdiciada! A toda esta gente yo los pondría a cultivar rabanitos, pero del lado de abajo, como para que sirvan de ejemplo para los que en un futuro pretendan hacer lo mismo. Recientemente se reportó un caso insólito en el que un hombre intentó hacerse pasar por el padre de una persona supuestamente desaparecida durante el evento en RAI, en este concierto que fueron donde ocurrió el genocidio, el pogrom. Este individuo intentó cancelar un reporte oficial, alegando falsamente que su hija estaba desaparecida y adjuntando una fotografía de una de las víctimas. La sospecha de fraude se urgió cuando se comprobó que el nombre del supuesto padre no correspondía a ninguna de las personas reportadas como desaparecidas o fallecidas en el Centro Nacional de Consultas de Conductores. Esto llevó a una investigación más profunda, involucrando a varias autoridades, incluyendo la Unidad de Secuestrados y la División 433.
Tras confirmar que el nombre del individuo no figuraba en ninguna base de datos relevantes, la Unidad Central de División de Tránsito inició una investigación formal. El hombre fue detenido e interrogado bajo sospecha de intentar engañar a las autoridades y obstruir la investigación, pero pues, posteriormente fue liberado. Esto no quita que no le haya quedado abierto una carpeta de detención. Todo por 500 shekel. La superintendencia adjunta, Orit Friedman, comandante de la división de tráfico, expresó su consternación ante el caso. Indicó que inicialmente se consideró cancelar el reporte, pero se requería confirmación oficial del estatus de desaparecida o fallecida de la persona en cuestión. La idea de que alguien intente falsificar una identidad y explotar una tragedia para beneficio personal, especialmente en un caso tan delicado, es algo que ha generado gran indignación y repugnancia. Y lástima que no se puede publicar el nombre de esta persona para que se vea en todos los sitios lo bajo que ha caído este individuo. Ayer, miércoles, se registró un momento incómodo durante una reunión del Gabinete de Guerra, que contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Según informó Arutz Steinmeier, o sea, la que vemos por televisión, Blinken agradeció a los presentes por un acuerdo para entregar harina a la Franja de Gaza. Sin embargo, parece que hubo una falta de comunicación, ya que los ministros no estaban al tanto de la decisión. Un alto funcionario describió la situación como extraña y vergonzosa, indicando que la promesa se había hecho sin la aprobación formal del gabinete. Se especula que pudo haber sido una decisión tomada directamente por Netanyahu con Biden o por el ministro Dermar en nombre de Netanyahu, pero sin la consulta previa al gabinete. Se informó también que como parte de la ayuda humanitaria, Israel incrementaría la cantidad de camiones que entran en Gaza. Esta decisión generó diversas reacciones en el público y debates en Internet. El activista Yosef Haddad expresó su desacuerdo con la decisión de enviar más harina a Gaza, argumentando que el control de Hamas sobre los suministros y la situación de los secuestrados en la región hacía que esta acción fuera inapropiada. Haddad enfatizó que esta no es la manera de enfrentar a Hamas y llamó a un cambio en la percepción y enfoque respecto a la situación en Medio Oriente. Este incidente resalta la complejidad y desafíos en la toma de decisiones y la comunicación dentro del ámbito político y diplomático. Voy a decir primero que están haciendo justo al revés de lo que habría que hacer, de acuerdo a mi humilde opinión. Y segundo, he escrito y, bueno, y he leído, como siempre, algo que yo pienso con respecto a la lucha contra Hamas, que saldrá hoy a las 12 menos cuarto de la noche. Creo que es un enfoque que hasta ahora nadie ha hecho. Sería interesante que lo escuchen. Es un enfoque totalmente distinto a lo que todo el mundo se ha enfocado hasta ahora. Continúo. Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel han compartido con medios internacionales el descubrimiento de un túnel en Khan Yunis. Este túnel, ubicado en una zona civil, fue detectado por un equipo combinado que incluye la formación Comando,
los combatientes de Yalam y una unidad especial. Se estima que la construcción del túnel ha requerido una inversión significativa y las Fuerzas de Defensa de Israel sugieren que podría haber sido utilizado para retener rehenes israelíes. El túnel forma parte de una red subterránea extensa y compleja. Las operaciones para localizar y neutralizar estos túneles son llevadas a cabo por diversas unidades de la Fuerza de Defensa de Israel, incluyendo guerreros de ingeniería, la unidad Yalam y fuerzas de comando, entre otras. Estos equipos utilizan tecnología avanzada y tácticas operativas para investigar y desmantelar los túneles. Durante estas operaciones subterráneas, las fuerzas han identificado más de 300 pozos, que incluyen acceso a túneles subterráneos claves, pozos de combates tácticos y almacenamiento de municiones y complejos de combate. Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan en sus esfuerzos en Khan Yunis, realizando operaciones tanto en superficie como en el subsuelo, en áreas densamente pobladas y enfrentando diversos desafíos en el terreno. Este descubrimiento subraya la complejidad y los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad en el manejo de situaciones de conflicto y su constante búsqueda de tácticas efectivas para garantizar la seguridad. Recientemente, el Sistema de Información Nacional, en colaboración con la Autoridad Palestina, organizó una campaña de publicidad exterior en los Países Bajos. El objetivo era aumentar la conciencia sobre la situación de los israelíes secuestrados en Hamas. Esta, Perdón. Esta campaña estaba planeada para coincidir con las actividades informativas y de diplomacia pública en relación con las audiencias contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los carteles diseñados para la campaña mostraban fotografías de los secuestrados con sus nombres y la información de que están en cautiverio en Gaza bajo el lema él o ella no pueden testificar hoy. El mensaje principal era destacar que 136 israelíes capturados por Hamas no tienen la oportunidad de presentar su testimonio ante el Tribunal de La Haya, enfatizando que son víctimas y testigos de crímenes. Sin embargo, se encontraron dificultades al intentar implementar la campaña. Más de 10 empresas de publicidad en el área como La Haya, Rotterdam y el aeropuerto de Schiphol rechazaron colaborar. Incluso después de aprobar el diseño y el mensaje con una de las empresas, la campaña fue inesperadamente cancelada. Moshe Avik, director del Sistema Nacional de Información, declaró que los intentos de silenciar serán contrarrestados con esfuerzos para hacer oír su voz. Resaltó la importancia de defender la verdad y la posición de Israel ante el mundo. Aviv anunció que a pesar de los obstáculos, se lanzaría una campaña de concientización internacional sin precedentes. Moria Shalom, directora ejecutiva del LPM, comentó que la negativa de los publicistas representa una violación de la libertad de expresión y del derecho de Israel a denunciar al terrorismo. Calificó esto como un intento de silenciar a los secuestrados israelíes, cuya voz y derecho a ser escuchados son indiscutibles. Es decir, que en los Países Bajos ya tienen una idea de, con respecto a Hamas y con respecto a Israel. Todos los sitios se negaron a hacer los carteles con la imagen de los secuestrados para que estos familiares
puedan hacer una manifestación con estos carteles. Interesante descubrimiento. Bravo por las imprentas de los Países Bajos. Este es una posición totalmente sin tomar posición por ningún lado. Está bien. Vamos sabiendo quiénes son ya los enemigos y quiénes son los amigos. El Centro Británico de Tráfico Marítimo informó hoy jueves que cerca de la costa de Omán, a la entrada del Golfo Pérsico, entre 4 y 5 personas armadas abordaron un barco comercial. Los hombres armados subieron a bordo con máscaras y uniformes militares negros. En Gran Bretaña dijeron que se perdió el contacto con el barco. El centro británico también afirmó que aún no está claro cuál es la identidad de los hombres armados. En la red Al Arabiya hubo un informe de que el director de seguridad del barco informó haber escuchado voces desconocidas. Se trata del petrolero St. Nicholas, que hace unos meses fue tomado por las fuerzas estadounidenses porque transportaba petróleo iraní. Tras la reciente audiencia de 3 horas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el ministro de Asuntos Exteriores y el sistema político de Israel han expresado una fuerte reacción. Desde la Cancillería se ha calificado el evento como una de las mayores muestras de hipocresía en la historia, criticando las afirmaciones presentadas como infundadas y falsas. La declaración oficial menciona que Sudáfrica, acusada de actuar como representante legal de Hamás, ha distorsionado la realidad en Gaza desde el incidente del 7 de octubre. Acusan a Sudáfrica de ignorar acciones de Hamás como infiltraciones en Israel, asesinato y secuestro de ciudadanos israelíes. Según el comunicado, Sudáfrica permite a Hamás cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El ministerio añade que Hamás usa la población civil de Gaza como escudo humano y opera desde hospitales y escuelas, poniendo en riesgo a los residentes de Gaza. También se menciona que 136 secuestrados están en manos de Hamás, sin acceso a representantes de la Cruz Roja ni atención médica. Israel reafirma su compromiso de proteger a sus ciudadanos y distinguir entre Hamás y la población civil, trabajando por la liberación de los secuestrados y la eliminación de Hamás. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, critica la participación de la autoridad palestina en la demanda y cuestiona la integridad del Tribunal de La Haya, acusándolo de antisemitismo e hipocresía. Afirma que quienes deberían ser juzgados son los miembros de Hamás, responsables de ataques contra Israel. El líder de la oposición, Yair Lapid, expresa que no es Israel quien está siendo juzgado, sino la integridad de la comunidad internacional. Argumenta que juzgar a un país que se defiende de ataques terroristas como genocidio es premiar el terrorismo. El ministro de Economía Nir Barkat, en una declaración conjunta con su homólogo alemán, señala que el Tribunal de La Haya ha optado por juzgar a los defensores en lugar de a los perpetradores de ataques. Critica la investigación contra Israel como falsa y antisemita, argumentando que esto constituye una injusticia contra las víctimas y sus familias. Esto ha sido todo por hoy.
y nos seguimos viendo, si Dios quiere, mañana.